La Secretaría de la Función Pública presenta Delitos de corrupción que pueden cometer las personas servidoras públicas. La corrupción tiene muchas facetas, de ahí que los actos en que se manifiesta sean diferentes, tanto por lo que se hace como por lo que se deja de hacer, así como por la forma y la calidad de quien los cometa. Cada uno exige medidas distintas a la hora de prevenirlo, investigarlo y castigarlo. Aunque las personas servidoras públicas puedan incurrir en delitos enumerados en diversas leyes, en este audiolibro nos concentraremos en los que se refieren específicamente a la corrupción, de conformidad con el título 10 del Código Penal Federal. Este catálogo permite delimitar, sin ambigüedad, qué puede entenderse por corrupción en México. El artículo 7 del código indicado define al delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En este sentido, son delitos el cohecho, el peculado y los otros 10 que se explican en este audiolibro, el cual está diseñado con fines didácticos. Su propósito consiste en involucrar a la sociedad en la lucha contra la corrupción, particularmente en el sector público. La materia penal es compleja. A la hora de juzgar, la persona juzgadora debe considerar un sinfín de circunstancias y no solo las descripciones que presentan las leyes. Aún así, hay que conocer el punto de partida, es decir, la descripción de la conducta, lo cual se conoce como tipo penal. En suma, este audiolibro no solo es informativo y esquemático, sino que, en el fondo, también pretende impulsar la honestidad en y desde la función pública, considerando que ningún gobierno podrá ser eficaz en la lucha contra la corrupción si no cuenta con el respaldo de una sociedad informada, crítica y participativa. ¡1! Ejercicio ilícito del servicio público. Una persona servidora pública debe acatar la ley con marcada atención. Por ello, incurre en ejercicio ilícito del servicio público cuando ejerce el cargo sin haber tomado posesión o sin cumplir los requisitos que señala la ley, o continúa ejerciéndolo cuando éste concluyó, o no informa a su superior jerárquico un asunto que pudiera tener consecuencias graves, o destruye o sustrae documentación o información oficial, o realiza manifestaciones falsas ante la autoridad e incumple sus deberes. Por ejemplo, cuando una persona encargada de custodiar un expediente y de manera deliberada propicia las circunstancias para que el documento sea robado o destruido en favor de quien pudo resultar perjudicado con la actuación de la autoridad, se hará acreedor a la sanción correspondiente que establezca el Código Penal Federal. Lo mismo sucederá cuando la persona que funja como superior jerárquico de un grupo de policías que resguarda una instalación da la orden de que sus agentes se retiren para que un grupo de manifestantes ingrese y agreda a las personas, robe documentación o rompa mobiliario. Quien cometa este tipo de conductas puede sufrir una pena de prisión de 1 a 7 años y pagar una multa de 30 a 150 días. Según el artículo 29 del Código Penal Federal, el día multa equivale a lo que una persona gana en un día, considerando todos sus ingresos. 2. Abuso de autoridad. Las personas servidoras públicas ejercen sus cargos con base en una serie de atribuciones. Se dice entonces que realizan actos de autoridad, cuyo propósito es el beneficio del país y de sus habitantes. En ocasiones, sin embargo, algunas personas servidoras públicas ignoran esto y despliegan su autoridad para su propio beneficio. Esto puede suceder cuando, por ejemplo, una persona funcionaria que tiene bajo su mando a la fuerza pública la emplea para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial sobre un conflicto donde la propia persona es parte. También ocurre cuando la autoridad exige a sus subalternos, sin derecho alguno, parte de su sueldo, dádivas u otros servicios. Asimismo,
El abuso de autoridad se presenta cuando un impartidor de justicia se niega, con cualquier pretexto, a atender un asunto que se somete a su consideración, cuando recibe la orden de dejar en libertad a alguna persona y no lo hace, cuando solicita fondos, valores u otra cosa que no se le haya confiado, o cuando dispone de ellos indebidamente. El Código Penal Federal describe otros casos similares y prevé penas que van desde 1 hasta 9 años de prisión y de 50 hasta 400 días multa, así como la destitución e inhabilitación de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. ¡3! Coalición de personas servidoras públicas. A diferencia de las y los trabajadores que se coaligan para defender sus derechos, cuando las personas servidoras públicas se unen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o dimitir de sus puestos para impedir o suspender la acción de la administración pública, cometen el delito de coalición de personas servidoras públicas. Estas últimas solo pueden actuar dentro de los límites que fija la ley. Por ello, si forman una coalición para cometer actos ilegales, podrían ser sancionadas con 2 a 7 años de prisión y la multa que corresponda. ¡4! Uso ilícito de atribuciones y facultades. ¿Cuándo se considera que una persona servidora pública desempeñó ilícitamente sus atribuciones? Cuando utiliza y aprovecha los recursos y servicios del Estado de manera contraria a la ley. Esto se produce si, teniendo la facultad para hacerlo, otorga con fines ilegales concesiones de bienes federales, permisos que tienen implicaciones económicas, descuentos sobre impuestos o tarifas, contratos de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas o enajenaciones, etc. También se comete este delito cuando la persona realiza una incorrecta contratación de deuda o utilización de fondos públicos. Siempre que una persona trabajadora al servicio del gobierno afecte el patrimonio público, utilizando las propias herramientas que le da el Estado, podrá ser acusado de uso ilícito de atribuciones. Este delito se relaciona con las contrataciones que ocurren entre órganos públicos y particulares. Se presenta cuando se otorga deliberadamente una concesión para prestar un servicio público en condiciones desfavorables para la Federación, o cuando injustificadamente a alguien se le niega el derecho a obtenerla, o cuando se ofrece a un particular un bien público que no puede ser comercializado, o este último falsea u oculta información sobre los beneficios o rendimientos que obtiene para pagar menos al Estado. En suma, hay conductas y omisiones cometidas con dolo, es decir, a propósito, generando afectaciones comunes y beneficios privados. La persona servidora pública que actúe de este modo puede ser sancionada con penas de 6 meses a 12 años de prisión y con multa de 30 a 150 días. Asimismo, la persona particular que se beneficie de este ilícito puede ser castigada con pena de 3 meses a 9 años de cárcel y multa de 30 a 100 días. 5. Remuneración ilícita. Una persona servidora pública no puede percibir más dinero del que corresponde a su remuneración, que es toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, salvo los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Cualquier retribución adicional no permitida debe ser sancionada. Por tanto, incurre en el delito de remuneración ilícita la persona servidora pública que apruebe o refrende el pago o que suscribe el comprobante, cheque, nómina u orden de pago de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito no autorizado de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como quien reciba un pago indebido y no lo informe a la unidad administrativa responsable dentro del plazo de 30 días hábiles a la fecha en que se recibe el comprobante de pago, teniendo conocimiento de la ilicitud del acto.
Esto último no es aplicable al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases de las Fuerzas Armadas. Las penas que se pueden imponer por este delito varían de acuerdo con el monto del beneficio recibido indebidamente. Van desde los 3 meses hasta los 12 años de prisión, junto con multas que pueden ser considerables. Además, se puede imponer la destitución y la inhabilitación de 6 meses a 14 años para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión públicos. 6. Concusión. Este delito consiste en que una persona servidora pública exija a otra persona, por sí misma o por medio de otra, pagar un impuesto, renta o salario para obtener dinero, valores, servicios o cualquier otra cuestión indebida. Esta conducta impropia se verifica incluso si el concepto es debido, pero la cantidad solicitada supera el monto establecido. La persona servidora pública que, en provecho propio, hace un cobro arbitrario a un particular, comete este delito. Nadie debe pagar algo cuando una persona funcionaria lo solicita caprichosamente. Los conceptos y tabuladores deben ser claros y públicos, de tal suerte que nadie se saque de la manga cuotas extraordinarias. Otro ejemplo es el de la persona servidora pública que solicita a alguien una cantidad mayor a la que en realidad debe, por concepto de alguna multa o recargo. Las penas que se pueden imponer varían de acuerdo con el monto exigido indebidamente y van desde 3 meses hasta 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa. 7. Intimidación. Cuando alguien teme ser víctima de represalias por actuar o dejar de actuar de algún modo, a menudo desiste de su intención. Esto es frecuente en materia de corrupción. Si alguien pretende denunciar actos corruptos, es menos probable que lo haga si es amenazado. Desde el punto de vista penal, la intimidación se produce cuando la persona servidora pública, por sí o por medio de otros, provoca miedo en otras personas para que dejen de hacer algo que iban a hacer. Esto suele implicar violencia física o moral, es decir, traducirse en amenazas o en la ejecución de una acción que dañe materialmente a otro. El propósito de infundir miedo es disuadir de que se denuncie o se aporte información sobre la comisión de una conducta sancionable en materia tanto penal como administrativa. La intimidación también ocurre cuando, por la denuncia presentada, la persona servidora pública señalada afecta a quien alertó sobre lo sucedido e incluso a algún tercero con quien dichas personas tengan vínculos familiares, de negocios o afectivos. La pena por esta conducta va de 2 a 9 años de prisión y de 30 a 100 días multa. 8. Ejercicio abusivo de funciones. La persona servidora pública debe realizar el trabajo que le corresponde en la forma establecida por la ley. No puede ir más allá de lo que ésta determina. Si lo hace, sobre todo para obtener un beneficio económico, tanto para él como para sus familiares, amistades o con quien tenga vínculos económicos o dependencia administrativa, estará ejerciendo sus funciones de manera abusiva. Este delito implica prisión preventiva oficiosa para las y los probables responsables. También incurre en ejercicio abusivo de funciones la persona servidora pública que, valiéndose de la información oficial que tiene por razón de su cargo, obtiene ventajas para realizar inversiones, saca provecho al momento de concursar por contratos públicos o genera una utilidad a las personas con quienes tenga una relación directa. Algo similar podría ocurrir con las personas servidoras públicas que trabajan en las áreas de contratación gubernamental, las cuales, a cambio de un porcentaje de los rendimientos, abusarían de sus funciones al dar información o facilitar los trámites a familiares o amistades para que resulten vencedores en los concursos de licitación pública. En función del valor de los beneficios obtenidos al momento de cometerse este delito, se castiga con una pena que va de los 3 meses a los 12 años de prisión. La sanción económica es de 30 a 150 días multa. 9. Tráfico de influencia.
Algunas personas suelen presumir de tener vara alta para concretar negocios ventajosos y conseguir licencias o agilizar trámites administrativos o judiciales. Si una persona servidora pública presenta ese defecto y utiliza su cargo para ordenar o influir en otra respecto a la tramitación o resolución de algún asunto en el que tenga interés, con tal de lograr un beneficio económico para sí mismo o para un tercero, podrá ser sancionada por el delito de tráfico de influencia. También una persona particular puede cometer este delito cuando, sin estar autorizada para intervenir en la tramitación o la realización de actos públicos, afirma que puede influir en quienes sí están facultados para resolver o tomar decisiones y aprovecha esta situación para obtener una remuneración indebida. El tráfico de influencia se presenta, asimismo, cuando una persona solicita al responsable de otorgar licencias, permisos y concesiones que facilite las cosas a un contratista de obra pública con quien tiene negocios personales. Otra situación frecuente es el caso del agente del Ministerio Público que, teniendo a su cargo la recepción de denuncias y posteriormente la investigación de posibles ilícitos, tolera que un particular ajeno a la institución actúe como si fuera policía de investigación para amedrentar a otra persona a cambio de dinero. Esta conducta se castiga con una pena de 2 a 6 años de prisión y de 30 a 100 días multa, independientemente de los demás delitos que resulten. 10. Cohecho. Las personas servidoras públicas reciben un salario por el trabajo que realizan. Únicamente deben tener un ingreso por esta actividad. Por ello, comete el delito de cohecho quien recibe, por sí mismo o mediante otra persona, o gestiona para un tercero, dinero o cualquier beneficio distinto del que le corresponde legalmente. Este delito se consuma a pesar de que quien lo cometa obtenga, o no, el resultado esperado. Si una persona sabe que en un verificentro no le darán el engomado 00 porque su auto no cumple los requisitos y acude con la persona servidora pública encargada para ofrecerle dinero a cambio de que le otorgue el engomado, habrá cometido cohecho. También cabe mencionar el caso de personas servidoras públicas que piden dádivas a cambio de la asignación de recursos públicos en el presupuesto de egresos de la Federación. Por otra parte, el cohecho a personas servidoras públicas extranjeras, que son quienes se desempeñan en cualquier orden o nivel de gobierno de un estado foráneo, se produce cuando alguien, con tal de obtener o retener, para sí o para otra persona, ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por medio de alguien más, dinero o cualquier otra dádiva, ya sean bienes o servicios, a una persona servidora pública extranjera, a cambio de que ésta gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con sus funciones o ajenos a estas. Las penas que amerita el cohecho dependen de la cantidad o el valor de las dádivas, promesas o bienes indicados y pueden ser de 3 meses a 14 años de prisión y de 30 a 150 días multa. Además, el dinero o las dádivas entregadas nunca se devolverán a los responsables del delito, sino que se aplicarán en beneficio del Estado. 11. Peculado. Cada año, el Congreso de la Unión autoriza el presupuesto necesario para construir hospitales, escuelas, carreteras y otras obras públicas. Cuando una persona servidora pública se queda con el dinero que debía administrar para el beneficio de todos, está cometiendo el delito de peculado. En efecto, el peculado es la apropiación o desviación del destino de los recursos del Estado por las personas responsables de su manejo y custodia. Se configura aunque quienes lo cometan obtengan o no una utilidad para sí mismos o para terceros. Este delito puede ser cometido tanto por personas servidoras públicas como por particulares, ya sea para obtener un beneficio o para la promoción personal con fines políticos. En esta conducta incurren quienes solicitan o aceptan promocionar o denigrar a otra persona a cambio de dinero proveniente del erario público. Otro ejemplo de peculado se da cuando el encargado de la nómina de una dependencia decide colocar en su cuenta privada una parte del dinero que debió haber depositado a los demás empleados. Más aún,
incurrirá en el mismo ilícito quien, estando encargado de vigilar y resguardar recursos destinados a un programa para mejorar los servicios de la comunidad, los desvía a campañas electorales. Las penas que supone esta conducta varían de acuerdo con el monto de los recursos que se hayan desviado y van de los 3 meses a los 14 años de prisión y una multa de 30 a 150 días. Si los recursos empleados son aportaciones federales para fines de seguridad pública, se aplicará hasta 1/3 más de las penas señaladas. (12) Enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento de una persona como consecuencia de su éxito profesional o empresarial es digno de admiración. Sin embargo, nada tiene de admirable este enriquecimiento cuando se da como producto de una actividad ilegal o delictiva. Es incluso más reprochable cuando dicho enriquecimiento es el de una persona que ocupa un cargo público y lo ha utilizado para obtener beneficios descaradamente. De aquí la importancia de que las personas servidoras públicas presenten, con oportunidad y veracidad, sus declaraciones patrimoniales y de intereses ante la Secretaría de la Función Pública. Existe enriquecimiento ilícito cuando la persona servidora pública no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, la procedencia de los bienes que tiene a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduce como dueño, o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos adquiridos durante el lapso en que fungió en el servicio público. No habrá enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio derive de alguno de los delitos descritos previamente en este audiolibro. En tal caso, se aplicarán la hipótesis y la sanción correspondiente. Las penas que se pueden imponer por enriquecerse ilícitamente varían de acuerdo con el monto al que asciende el incremento patrimonial. Van desde el decomiso y la privación de la propiedad de aquellos bienes cuya procedencia no logre acreditarse, hasta la imposición de prisión de 3 meses a 14 años y una multa de 30 a 150 días de salario. Este delito, por cierto, implica prisión preventiva oficiosa para las y los responsables. El concepto más conocido de corrupción es el formulado por Transparencia Internacional, en el sentido de que se trata del abuso del poder para beneficio propio. Esa organización añade que el fenómeno puede ser a gran escala, a menor escala y de carácter político, dependiendo de la cantidad de fondos perdidos y del sector en que se produzca. Ahora bien, conceptos como este resultan abstractos, pues llevan a deducir una enorme cantidad de conductas que podrían considerarse corruptas, aunque en el fondo no lo sean. En todo caso, conviene disponer de una clasificación precisa de hechos que impliquen ganancias ilícitas para las y los responsables y pérdidas para el Estado. Así se concretiza el fenómeno de la corrupción y se permite, desde las perspectivas administrativa y penal, determinar con certeza qué conductas se cometen en detrimento del desarrollo nacional y cómo deben sancionarse. En este audiolibro se han descrito los delitos por hechos de corrupción que establece el título 10º del Código Penal Federal. Son tipos concretos que, de realizarse, deben denunciarse, investigarse y, en su caso, castigarse. Al mismo tiempo, las personas servidoras públicas, en sus relaciones con sus pares y con particulares, deben apostar a la rectitud y a su compromiso con el pueblo de México, para que la administración pública federal ofrezca siempre resultados óptimos.